transmitiendo para el canal de Mujer a Mujer y para el canal del doctor César Berrocal. Los saludamos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalie Jurado, soy ginecóloga, colposcopista. Mi compañera Lina María Zuluaga, ginecóloga, laparoscopista. Nosotras somos del consultorio de Mujer a Mujer, Ginecología y Obstetricia. Esta noche nos acompaña el doctor César Berrocal, que es urólogo, y nos acompaña para hablar de un tema muy importante que yo sé que a nosotros los hombres casi no nos preguntan porque les da pena. Yo creo que es pura y física pena. No más. O miedo. Sobre la vasectomía. Entonces, todos los que quieran aportar, lo que nos quieran preguntar, miren que estamos en vivo en este momento. Nosotros tenemos como lo básico que pudimos preparar con él, pero aprovechen, hombres, hagan sus preguntas, pueden hacerlo a partir del Facebook de su mujer, no hay problema, nadie va a pensar que son menos, que son menores, no importa. Aquí estamos para responderles todas esas preguntas. Entonces, hola, doctor Berrocal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí a nuestro canal, y nosotros también esperamos que nos conozcan todos los que nos siguen hasta hoy. Queremos entonces que nos cuentes sobre qué es la vasectomía. Bueno, la vasectomía es el método de planificación quirúrgica masculina definitivo. La intención del que se vaya a hacer vasectomía es porque tiene que estar muy seguro de que se va a hacer la vasectomía, porque de primera mano la intención es que sea definitivo. Si bien se puede revertir la vasectomía, no hay una certeza de que la persona que se revierta la vasectomía va a poder tener hijos nuevamente. Entonces la vasectomía es la sección realmente, se corta el conducto deferente, que es un conducto que transporta los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra y donde esperan para ser eyaculados. Entonces, ¿qué es la vasectomía? Es simplemente cortar ese conducto a ambos lados, obviamente, a ambos lados, y pasado un tiempo de haber cortado ese conducto, va a tener, voy a utilizar el término médico, azoospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado, en el semen. Y con esto pues logramos que esa persona, que ese hombre sea estéril. O sea, como poniéndolo en palabras no médicas, que esa es como llegar y cortar la carretera que lleva, pues, que lleva los espermatozoides hasta la uretra. Exactamente. Cuando uno prepara ese tipo de temas, siempre se pregunta desde cuándo vienen haciendo este tipo de cirugías. Más o menos, ¿desde cuándo tiene usted conocimiento que se venga practicando la vasectomía? Es asombroso pensar que la primera vasectomía que se hizo en el mundo se hizo terminando los años 1700, por allá en 1790 se hizo la vasectomía, o sea que hace más de 250 años se hizo la primera vasectomía en el mundo, y se hizo en Inglaterra, la hizo un cirujano inglés. Después se comenzó a hacer ya como más, digamos, con intención o experimentalmente en perros, luego en conejos, y luego sí se utilizó en hombres para volverlos estériles, como método de planificación quirúrgica. En algún momento de la historia, esto fue alrededor de 1850 más o menos. En algún momento de la historia se hizo vasectomías asociadas a cirugías de próstata para evitar que se presentara una complicación de las prostatectomías que se da con alguna frecuencia, que es la inflamación de los testículos y del epidídimo. Hoy día no se hace rutinariamente junto con las prostatectomías, pero se sigue haciendo la vasectomía y es utilizada ampliamente en todo el mundo como un método de planificación familiar masculina. Alrededor del siglo pasado, 1950, se popularizó mucho la vasectomía en los Estados Unidos, y realmente hubo un crecimiento exponencial en todo el mundo, y la cantidad de hombres que se hacen vasectomías anualmente, estimados por la Organización Mundial de la Salud, más o menos son como 60 millones de vasectomías, de hombres que utilizan la vasectomía como método de planificación. En Colombia se implementó como programa masivo de planificación familiar en la década de los 70, 1970. Y otro dato histórico muy importante es cuando un urólogo en la China, el apellidado Li, el doctor Li, describió la técnica de vasectomía sin bisturí, que hace que el procedimiento sea mucho más fácil, que se pueda realizar con anestesia local
y este método rápidamente se popularizó en todo el mundo. De hecho, es el método que hoy día actualmente se hace, esta técnica es la que se hace más frecuentemente en todo el mundo. Ha habido algunas variaciones de técnicas. Hoy día yo particularmente realizo dos técnicas, que es con termocauterio, o también practico la técnica de Lee, depende de la institución donde la esté haciendo. Bueno, porque es que traemos hoy al doctor Berrocal para que les hable a ustedes de esto. Es que resulta que mucha gente no sabe que las ginecólogas, como somos Lina y yo, solo nos dedicamos a atender mujeres. Las mujeres no tienen próstata, no tienen testículo, y eso sí vale la pena aclararlo. Miren que las mujeres tenemos ovarios y tenemos es matriz o útero. Los hombres son los que tienen la próstata. Entonces, cuando el doctor habla de próstata, no está hablando pues de ningún órgano femenino, sino de un órgano masculino. Y por eso lo traemos a él, porque es el urólogo el que se encarga de estudiar y de hacer todos los procedimientos quirúrgicos a los hombres, aunque a las mujeres también en muchos de los casos, pero en este caso especialmente es el de los hombres. Ahora entonces, ¿cómo preparamos a un hombre para que se haga la vasectomía? ¿O cómo se prepara él para que le hagan la vasectomía? ¿Qué tiene que hacer? ¿Con quién consulta? ¿Dónde va? En términos generales es muy sencillo. Realmente hay que tener precaución con medicamentos anticoagulantes o antiagregantes. Específicamente los hombres que toman algún tipo de anticoagulante por alguna patología del corazón, o que tenga antecedentes de trombosis, lo que conocemos como aspirina, warfarina, cualquier otro anticoagulante, o que tomen aspirina por alguna razón. O el ginkgo biloba. O el ginkgo O el biloba ginkgo biloba, que también. esa los pone a sangrar mucho y la gente la toma. Entonces, siempre hay que tener presente los antecedentes personales patológicos de esa persona, las enfermedades que sufre y los medicamentos que toma. Si no hay ningún medicamento, no hay ninguna cosa de estas asociadas, esa persona puede pasar al quirófano perfectamente y casi que con seguridad. No va a haber ningún tipo de trastornos por esto. En general, ¿qué recomendamos? Que la persona vaya con rasurado de los genitales. Muchas veces esto puede hacer más difícil el acto quirúrgico, y se pueden también incrustar vellitos en la herida y hacer granulomas. Entonces es preferible que vengan rasurados desde la casa. En general, ropa cómoda para después de la cirugía. Ropa cómoda. Si es necesario, algunas personas utilizan suspensorio, y ese suspensorio puede disminuir la sensación de molestias. Algunos otros lo ensayan y no les gusta y se los quitan, pero pueden tener el suspensorio como una opción. Entonces, como ven, la preparación para la vasectomía no es muy exigente. Obviamente deben ir a la consulta, porque se les debe indicar claramente qué se les va a hacer, en qué consiste el procedimiento y los riesgos que puede tomar realizar una vasectomía. La vasectomía, como cualquier procedimiento médico o quirúrgico, tiene riesgos. Siempre le digo a mis pacientes eso, y siempre les digo que el médico que les diga que la cirugía que les va a hacer no tiene riesgos, está diciéndoles mentiras, y es preferible que busquen otro. Yo siempre les digo a los pacientes que cualquier procedimiento que hagamos, por pequeña que sea la cirugía, yo nunca digo pequeñas cirugías, no creo en ese término, no me gusta usarlo. Aunque sean procedimientos quirúrgicos menores, siempre tienen riesgo. La vasectomía no es la excepción. Entonces, en esa consulta siempre se les habla de los riesgos que tiene al realizarse la vasectomía. En general es un procedimiento que va muy bien, con poca tasa de complicaciones intraquirúrgicas y postquirúrgicas. Entonces, digamos que como preparación para la vasectomía es básicamente eso, ¿cierto? La pregunta más importante que queremos que todas ustedes como pacientes sepan, que ustedes es lo que van a transmitirle a sus esposos, novios, amigos, etcétera, es cómo se realiza. O sea, ¿qué pasa cuando el hombre entra al quirófano? ¿Por dónde entran? ¿Qué tan grande es la incisión? ¿Qué tanto sangran? ¿Cuánto le dura el procedimiento? Y qué son los efectos inmediatos. O sea, digamos, si el morado es muy grande, si el dolor es muy intenso, cuándo pueden retomar sus actividades, porque es algún punto muy importante con el que vamos a convencer a los hombres para que las mujeres no nos tengamos que hacer tantas cosas. Claro que sí. Mira, es el tránsito en el quirófano generalmente es de 10 minutos. Digamos, el paciente entra, va a la camilla de cirugía, se hace una limpieza quirúrgica, luego de esto
se colocan campos quirúrgicos estériles. Obviamente es un procedimiento quirúrgico y necesita de ser realizado en condiciones de esterilidad. La anestesia, en el 99% de las vasectomías que yo hago las practico con anestesia local. Un par de pinchacitos en cada lado, en los conductos deferentes, en general bien tolerado, y una incisión por la línea media del escroto de más o menos 1 centímetro. Y por allí se realiza la vasectomía a los dos lados. ¿Qué se hace? Se corta el conducto deferente. Ya expliqué que era un conducto que transporta los espermatozoides del testículo hasta la uretra. Eso es como si cortáramos, como si hubiera un derrumbe en la autopista, ¿cierto? No pueden pasar los vehículos. Eso mismo le pasa a los espermatozoides. No van a poder pasar desde el testículo hasta la uretra, no van a poder ser eyaculados y por eso no va a poder embarazar nunca más. Procedimiento normalmente sangrado mínimo, generalmente una gasa, no necesitamos más de una gasa durante el procedimiento quirúrgico, y excepcionalmente se necesita colocar un punto en la piel. La mayoría de los pacientes se van sin siquiera sutura. Se le coloca un apósito que afronte los bordes de la herida quirúrgica y con eso es suficiente. Recuperación, media hora más o menos pueden permanecer en recuperación y de allí para la casa. En general, cuando se recomienda que vayan mejor en carro, que no vayan a montar una moto ese mismo día. Es mejor que vayan y que otra persona conduzca, porque a veces llegan diciendo que se pueden manejar ese mismo día. Yo prefiero que no, que vaya un acompañante y que ese acompañante los transporte. En general, eso es lo que hacemos en el quirófano con la vasectomía, y como les dije, el tránsito en el quirófano es de alrededor de 10 minutos para cada paciente. Porque esto también llama la atención, es porque casi siempre las parejas, los hombres son los que mandan a su compañera a que les hagan el pomeroy o a que les hagan la ligadura de trompas. Y entonces miren la diferencia de procedimiento, como el doctor nos explica, que es a nivel de los testículos como tal la incisión, y no hay riesgo de lesión ni del intestino, ni de la vejiga, ni de los vasos a nivel en el abdomen, que es el riesgo que sí tenemos las mujeres cuando nos exponemos a este tipo de procedimientos, como es el pomeroy o la sección o ligadura de las trompas, que como somos mujeres no podemos llegar por la vagina, no podemos entrar directamente por ahí, y sí debe hacerse por el ombligo. Entonces miren que el riesgo, incluso la recuperación, es mucho mejor en un hombre, y la cirugía es más rápida la que se hace en los hombres que la que se hace en la mujer. Entonces, en cuanto a riesgos, sí es mejor el riesgo en ese momento, pues como en pareja, asumirlo por parte del hombre y que la mujer se ponga otro método de tratamiento. Yo le pregunto a los estudiantes y a los internos cuando tengo la oportunidad de estar con ellos, y les hago la pregunta: si llega una pareja, el señor y la señora, y le preguntan a cuál de los dos mandaría a hacerse esterilizar, siempre les pregunto a ellos, ¿a cuál de los dos manda a esterilizar? ¿Y por qué? Y la respuesta, no porque yo sea el urólogo, siempre les digo, no vayan a responderme ahora que al hombre, porque se lo está preguntando el urólogo. Les doy las razones. Anestesia local, la primera. Recuperación, tiempo de recuperación. En general, un día es suficiente. A las 48 horas esa persona va a estar deambulando tranquilamente. Retorno a la actividad laboral y a las actividades rutinarias más rápidamente. No tenemos que entrar a cavidad abdominal durante la vasectomía, eso es muy importante, y eso disminuye obviamente o no tiene el riesgo de lesión de víscera intraabdominal, eso es muy importante. La anestesia, generalmente para los pomeroides se necesita anestesia general. Acá lo hacemos con anestesia local en la inmensa mayoría de los pacientes. Y hay una cosa que es muy importante, que con la vasectomía podemos cuantificar y verificar el resultado final de la vasectomía, y es con un espermograma. Entonces le podemos decir con certeza a ese hombre: usted está estéril. Ahora, sí, estamos pensando siempre que la vasectomía es un método de planificar definitivo, pero hay algún porcentaje menor de hombres que se arrepiente de haberse hecho la vasectomía, bien porque consiguieron una pareja nueva o cualquier razón que tengan, y entonces nos toca revertir esa vasectomía, hacer un procedimiento que se llama vasostomía, y tenemos entonces también la forma de cuantificar si esa persona nuevamente es fértil. Entonces, esas son todas las razones que yo siempre les doy
a los estudiantes o a los internos cuando les hago justamente esa pregunta. Definitivamente, para recapitular, el mejor método de planificación definitivo entre el Pomeroy, que es el de la mujer, y la vasectomía, que es el del hombre, es la vasectomía. E inclusive nosotras como ginecólogas tratamos de vender la idea a nuestras pacientes de que el mejor método y el más seguro es la vasectomía. Sobre todo con una pequeña razón, nosotros tenemos que pasar por unas cosas muy terribles. Embarazarse, el parto, si no se complica, si le da vasectomía, cosas terribles. Que el hombre haga algo por nosotros y se haga la vasectomía. Que sea por amor, díganlo. Solicítenlo por amor. Hay una cosa que también las pacientes que se hacen el Pomeroy tienen riesgo de embarazo ectópico. Claro. Un hombre no se puede embarazar de un ectópico en el testículo, obviamente no le va a dar un embarazo ectópico. Bueno, entonces generalmente recuperación de 24 a 48 horas. 24 a 48. Nada más. ¿Qué le digo yo a los pacientes? Vea, hielo las primeras 48 horas. Yo le digo, lo que sí puede hacer es apropiarse del control del televisor, quédese en la casa. Y hielo las primeras 48 horas. Generalmente el tiempo de incapacidad que doy en las vasectomías es de 5 días. Sí. Pero entonces por eso les digo, vea, las primeras 48 horas quédese en la casa. Y póngase hielo constantemente durante el día, todo el tiempo que pueda. ¿Eso qué nos evita? Evita inflamación y nos evita hematomas. Entonces, las primeras 48 horas en la casa, juicioso, colocándose hielo. Las relaciones sexuales se deben iniciar a la semana. Muy probablemente no va a disfrutar una relación sexual en la primera semana de la vasectomía, entonces no las tenga. Siempre es, y esto quiero recalcarlo, y es que la persona no queda estéril en el mismo momento de la vasectomía. Entonces, sí, esta persona tiene que hacer un examen de semen, un espermograma, más o menos a las 12 semanas después de la vasectomía. O sea, como 3 meses. Más o menos 3 meses. La mayoría de los hombres, la gran mayoría de los hombres, luego de esas 12 semanas, se muestra que ya no hay espermatozoides en el semen. Y a partir de ese momento pueden planificar con la vasectomía. Muchas personas, o muchas de las fallas de la vasectomía, es porque no siguen esta recomendación tan importante y van a tener relaciones antes de hacer el espermograma cuando todavía no se ha aclarado bien el semen de espermatozoides, y es cuando vienen esos embarazos que no son deseados y que no son buscados. Es el momento en que más falla la vasectomía, pero es casi que por falta de cuidado de la misma persona que no sigue la recomendación. O sea que como en comparación a las mujeres, nosotras sí de inmediato quedamos estériles. Exactamente. Pero si hay mayor riesgo igual de embarazo ectópico, lo que hablaba el doctor ahorita. En cambio los hombres si se toman un poquito más de tiempo, tienen que esperar más, aproximadamente 3 meses, pero ¿qué tanta es esa efectividad? 99.5%, y ese 0.5% son generalmente estos pacientes que no siguen las recomendaciones. Puede haber recanalizaciones espontáneas, sí pueden haber recanalizaciones espontáneas, pero es una probabilidad muy baja, es aproximadamente de 1 en 1.000.000. Entonces, realmente es muy poco probable que la vasectomía como tal falle ya luego de que la persona se le haya probado que tiene un conteo de 0 espermatozoides en el seno. Bueno, a mí me importa, que quiero saber porque probablemente los hombres también lo quieran saber. ¿Cambian las características del semen después de una vasectomía? No, en lo absoluto. Macroscópicamente no se va a ver nada, no va a haber ninguna diferencia. Solamente en un microscopio podríamos mirar la ausencia de espermatozoides. La mayor cantidad de volumen del semen se produce en las vesículas seminales y en la próstata. Sí. La cantidad o el volumen que aportan los testículos al semen es mínimo, solamente son los espermatozoides. O sea que no va a haber ninguna diferencia en las características del semen en el eyaculado que va a tener después de la vasectomía. Más importante aún, ¿cambia el deseo sexual? En absoluto. O sea, de pronto el hombre, dolor o alguna cosa que pueda sentir que se sienta menos hombre, porque es muy común que ellos relacionan esto con la potencia sexual o con el deseo. Hay algunos mitos alrededor de la vasectomía, y ese es uno de ellos, que puede haber alteración
en el deseo sexual o en la potencia sexual, y esto no pasa. Eso no pasa, es un mito. El hombre no va a cambiar las características físicas del hombre, ni el deseo sexual, ni su potencia sexual. Antes hay estudios que han demostrado que la persona disfruta más de su vida sexual porque va a estar libre de la preocupación de un embarazo. Entonces, sí, los hombres que tienen vasectomía disfrutan más su sexualidad. Otra cosa, que en algún momento asociar la vasectomía con algún cáncer, y eso también se demostró por estudios que no hay asociación de la vasectomía ni con cáncer de testículo, ni con cáncer de próstata, ni con ningún otro cáncer. Realmente son mitos. Sí, es un procedimiento seguro a largo plazo. Es un procedimiento seguro a largo plazo. Porque también pasa entonces que las mujeres se dejan comprar, pues no es que no... Convencer. Digamos que convencer. Se dejan convencer de sus parejas que porque van a perder deseo sexual, que porque no van a pasar igual de bueno, y ahí nada tiene que ver. Entonces, ya como el doctor nos aclaró, que la vasectomía haya afectado eso en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa con el hombre que se hizo la vasectomía? Han pasado 15 años de su vasectomía y se consiguió una novia, o con su esposa ahora quiere de nuevo entonces definir que tener un embarazo. Se puede hacer la vasovasostomía, que es el procedimiento quirúrgico para reversar la vasectomía. Como mencioné ahorita, no todos los hombres que se hacen este procedimiento de reversa de la vasectomía pueden tener espermatozoides en el semen. Solamente más o menos la mitad de los hombres tienen nuevamente espermatozoides en el semen. Ojo, no estoy diciendo que la mitad embaracen, tienen espermatozoides en el semen, que con esos espermatozoides se puede hacer una fertilización in vitro, por ejemplo, sin necesidad de técnicas de recuperación de espermatozoides o procedimientos invasivos y más complejos. Pero obviamente un porcentaje de estos hombres que vuelven a tener espermatozoides en el semen pueden embarazar. De hecho, mis últimas 2 vasovasostomías, los 2 embarazaron. Por fortuna también para ellos, porque ambos eran con una nueva pareja. Entonces los 2 en este momento son hombres fértiles. Ahora, después de pasados 9 años de la vasectomía, ese porcentaje de éxito y de fertilidad disminuye. Entonces, los hombres que se hagan la vasectomía y se quieran hacer la vasovasostomía o revertir la vasectomía, el mejor periodo para hacerlos es en los primeros 9 años después de la vasectomía. ¿La edad de pronto influye también en el éxito? No, ese es básicamente el tiempo de vasectomía. 9 años es el punto de corte. ¿Qué duración tiene el procedimiento de la reversa de la vasectomía? Ese sí es más larguito. De hecho, es una microcirugía, necesitamos lupas de aumento porque los conductos son realmente muy delgaditos. Un conducto diferente, para ponerles para que tengan idea, una comparación, es más o menos la mitad del cable del cargador de su celular. Entonces, para unir nuevamente en cirugía esos 2 conductos y que el centro del conducto, que es por donde pasan los espermatozoides, quede unido al centro del conducto del otro extremo, entonces necesitamos unas lupas que magnifiquen, y el material de sutura que utilizamos es muy delgaditico, es más o menos lo mismo que el del grosor de un cabello. Entonces, para hacer esa cirugía necesitamos, digamos, condiciones especiales, y realmente es más demorado, alrededor de 2 horas es el tiempo quirúrgico, 2 horas y media más o menos. Doc, y háblanos de esto que tenemos nosotros puestos aquí. Sí, esto que tenemos puesto acá es porque estamos celebrando en todo el mundo, es la Semana Mundial de la Vasectomía. Es una campaña que viene de la Sociedad Americana de Urología. Nosotros la adoptamos también aquí en Colombia y se está promocionando. La Sociedad Colombiana de Urología también la adoptó y también la está promocionando. Y tal vez el sitio en Colombia donde más vasectomías se hacen, o la entidad en Colombia que más vasectomías se hacen, yo laboro allí en Profamilia, es Profamilia. Y esto que tenemos puesto acá hoy es de Profamilia. Es justamente eso, promoción de la vasectomía. La vasectomía te da poder. La vasectomía te da el poder. ¿Y qué poder te da la vasectomía? Poder de decidir realmente qué familia quieres. ¿Qué familia quieres? Porque hoy día es bastante frecuente la familia unipersonal, la familia de pareja que no desean tener hijos. Entonces,
o el número de hijos que desees tener y en ese momento cortar y decir mi familia va hasta este número de personas. Y ese poder te lo da precisamente la vasectomía. Por eso estamos portando esto hoy y por eso estamos justo en esta semana, en la Semana Mundial de la Vasectomía. En Profamilia, aquí en Manizales, tenemos alrededor de 120 pacientes programados para hacerle vasectomía esta semana. De hecho, ahorita, en este momento, vengo de allá y acabo de hacer 13 vasectomías. No tenemos todavía futuro, que los hombres se esterilicen. Y es bastante bueno ver que cada día la cantidad de vasectomías que se están haciendo es mayor. Hay mayor concientización del hombre. Hemos ido quitando ese mito, esos mitos que siempre han estado en la población masculina y por fortuna hoy día están accediendo más a realizarse también por solidaridad con sus parejas. Muy bien, claro, porque eso es una decisión de dos y aquí los dos son los que tienen que actuar, no solo decidir sino actuar, y eso es muy importante también. Entonces pienso que la vasectomía, como hemos dicho todo este tiempo, es algo que podemos decidir con nuestra pareja. O sea, nuestra pareja también puede aportar a lo que ha pasado en embarazo. Insisto, me parece que es algo muy importante. Y él puede aportar desde su lado haciéndose una cirugía mucho más segura, más fácil, más rápida, y evitar que su esposo, a su pareja, pase por estos riesgos que ya hemos hablado. Es barata, realmente no es se más puede barata, pagar. es más barata que la Sí, que que el la operador, ligadura, sí, es más barata, tiene más menos barata. costos. Entonces para el sistema de salud También es más es costo más, efectivo. claro, es mejor más barato hacerle una vasectomía a un hombre que llevar a una señora al Pomeroy. Incluso claro. si lo quieren pagar también particular, no lo pueden buscar Sí, ustedes, claro, ¿cierto? sí. Acá Sí, la por ventaja es supuesto. esa, que tenemos al doctor, que él tiene su consultorio particular, ojalá lo estén siguiendo en este momento en En la el página Hospital de web. Caldas, En número. el Hospital de Caldas, consultorio número 25. Consultorio número 25, Hospital de Caldas, allá consiguen al doctor Berrocal particular para que se hagan sus estudios para la vasectomía y O los que se hayan arrepentido. pueden hablar también. también con el doctor Berrocal. Aquí les tenemos la solución respuesta y la por todos los solución. Ahora, una pregunta que yo tengo, pues devolviéndome al tema. Después de haber hecho la cirugía para revertir la vasectomía, ¿al cuánto tiempo vuelve a haber de pronto algún conteo de espermatozoides en el espermograma? Me gusta también esperar siquiera un mes, Un mes. que desinflame el conducto, porque obviamente va a haber una inflamación del sitio quirúrgico, Sí, entonces sí. toca darle tiempecito para que desinflame y ya para que porque puede ser muy frustrante hacerlo antes Que salga negativo. que salga negativo, Sí, cuando claro. probablemente si Y si le damos digamos más sale tiempo, negativo, ¿uno podría volver a hacer un segundo intento? sí ¿No? se puede hacer, sí. Pero menos probable que funcione. Cada vez es menos probable, sí. Está bien. ¿Y has tenido pacientes con más intentos para eso o no? No, La mayoría nunca, ha sido no. como con el primero. Con el primer intento, sí. Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber algo más? Déjenos sus dudas que las estaremos respondiendo. Doctor, ¿quiere contarnos algo más de la vasectomía? De la vasectomía, no De pronto sé, hay de cosas su que le hayan consultorio, pasado, de cosas- pacientes que hayan dicho alguna otra locura acerca de los miedos que tienen de la Sí, vasectomía. no sé, alguna cosa Ay, con la que haya salido. recuerdo mucho a un paciente que tenía 6 hijos. 6 hijos, hizo la vasectomía y durante la vasectomía nos preguntó, ¿será que puedo cantar? Porque estaba nervioso. Estaba nervioso. Entonces, ¿será que puedo cantar durante la cirugía? Claro que sí, entonces nos dio serenata durante la vasectomía. Una anécdota chévere, me parece lo que sucedió ese día. Bueno, bien, para que vean que no sufren tanto los hombres. Yo sé que los hombres son muy sufridos. Todo les duele, una uña enterrada. Lo peor Lo que les peor. puede pasar. Pero miren que la vasectomía no es como se lo imaginan, no se dejen llevar como por esas cosas culturales y eso, que eso antes aumenta, digámoslo así, como la ignorancia, y cuando uno quiere saber algo debe ir directamente con la persona Con la que persona. sabe. No solo protegemos la fertilidad de la casa. Sí, la de la sociedad, su bolsillito también, miren que cuánto cuesta tener un hijo y no deseado, o aquellas mujeres, por ejemplo, que han tenido mucho riesgo en sus embarazos, o que son Eso es muy hipertensas, importante. que tienen coágulos en las piernas, en el cerebro, que han tenido infartos muy jóvenes y que no pueden tener cirugías, pues qué más ayuda le puede dar su pareja sexual si no es decidir simplemente que se haga la que él se haga la vasectomía para que ella no corra esos riesgos con los anticonceptivos ni nada de eso. Y eso es amor, o sea, también es una forma bonita de mostrarle a la otra persona que la acompaña.
Hay una cosa muy importante, y es que la vasectomía no previene enfermedades de transmisión sexual. Eso siempre hay que aclararlo, y es muy importante que los hombres que vayan a ser sometidos a vasectomía o que decidan hacerse la vasectomía lo tengan presente. Sí. Entonces, si a pesar de estar estériles y creen que van a tener una relación que puede ser riesgosa, es mejor protegerse y colocarse su preservativo, su condón. Sí, ya no van a poder dejar el embarazo muchas chicas, Pero se podrán contagiar. Entonces, enfermedades que pueden ser asintomáticas, el VIH, o el virus del papiloma o el hepatitis B incluso, que es asintomática, pues igual se puede contagiar. Lo mismo para las mujeres. Aún pues, estando vasectomizadas. sí, así tengan el Pomeroy, así tomen anticonceptivos orales, inyectables, ya todo lo que hemos hablado, sí se pueden contagiar de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pueden ir a sus EPS, pueden ir directamente a Profamilia, pueden ir al consultorio del doctor, no es excusa. Una vez decididos que ya definitivamente no quieren hijos o no quieren tener más hijos, es el momento de definir nuestro método de planificación, si es definitivo o a largo plazo, como lo hemos venido diciendo en todos los videos anteriores. Uno de los nuevos métodos que no hemos hablado antes es la vasectomía. Queríamos que ustedes lo conocieran, supieran cómo funcionaba, los riesgos, ver que es algo sencillo en el sentido, si lo vamos a comparar con una ligadura de trompas o con otros procedimientos, es un procedimiento menor, ¿sí? Con riesgos menores, que también es una herramienta muy útil y muy eficiente a largo plazo para proteger nuestra fertilidad. Entonces, no siendo más, veo que no hay más preguntas, así que buenas noches y que descansen. Gracias.